Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quise transmitir en vivo. Cuéntenme qué tal todo. Cuéntenme cómo están, cómo ha estado su semana. Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Muy contenta de estar aquí, nuestro segundo live. Y bueno, hoy voy a hablar de la rebeldía. La rebeldía, la amada rebeldía de nuestros adolescentes, de nosotros mismos, de los chiquitos también, que son tan rebeldes y que bueno, ese es el tema de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a charlar un poco de esto, de lo que pasa, más que todo nuestros adolescentes, porque saben que me gusta hablar de ellos, porque a veces siento que los adolescentes están como, los tienen como perdidos, ¿no? No los toman tanto en cuenta. Siempre nos fijamos en los chiquitos y bueno, dejamos de ver a los más grandes. Bueno, esta etapa de la rebeldía en los adolescentes sucede precisamente porque el adolescente comienza a pensar de un modo más claro, racional y hasta un poco abstracto para nuestro punto de vista como adultos. En esta etapa él está formando su código ético, su código de su escala de valor. Busca, y los padres nos es muy difícil conformarnos al ver, conformarnos con lo que sucede con ellos. ¿Por qué? Porque entramos en un conflicto con respecto a lo que ellos quieren y lo que nosotros queremos. No es posible que los padres todo el tiempo estén tratando de conformar, tratan todo el tiempo de complacerlos, de repente empiezan ellos a autoafirmarse, bueno, ¿por qué mi papá no acepta mi opinión? ¿Por qué mi papá no me ve? ¿Por qué mi papá no me toma en cuenta? Entonces, con esa fuerza que trae la rebeldía, él comienza una y otra vez a rebelarse contra el papá, porque no se ven vistos. Y entonces ahí comienza un conflicto entre el padre y el hijo. Y bueno, yo hice aquí, redacté 10 tips que les voy a dar para que nos preguntemos como papás qué podemos hacer para mejorar esta situación, que es la base de todo, es mi aporte hacia ustedes. Primero, primer tip es preguntarnos si realmente le estamos dando espacio a nuestro hijo, cuánto espacio le estamos dando, si realmente lo estamos escuchando, si realmente estamos tomando en cuenta lo que él dice, sus opiniones, si validamos esas opiniones. Tengo que entender que él ya no es el niño que ayude a crecer, sino que ya empieza a tener gustos y empieza a tener opiniones propias y a diferir con esos gustos y esas opiniones. Entonces es lógico que sean totalmente distintas a las mías, es otro ser vivo, va a querer otras cosas y aspirar a otras cosas. Y bueno, esta es una buena etapa también. El segundo tip que les quiero dar es educarnos, saber exactamente si mi hijo tiene 13 años, saber exactamente qué está pasando a los 13 años. Si mi hijo tiene 15 años, ¿por qué procesos está pasando? Procesos biológicos, procesos psicológicos, procesos de desarrollo. Tenemos que tener muy, muy en cuenta esto, porque si nosotros nos educamos, entonces podemos ayudarlos a ellos. Es muy importante
que estemos conscientes de que la etapa de la adolescencia es una etapa en donde tiene altos y bajos emocionales. Entonces, antes de que caigamos en esos ciclos adictivos de peleas y discusiones que no nos llevan a ningún lado, tenemos que saber que él, para madurar, va a tener esos altos y bajos de mal humor, de sentimientos, conflictos con respecto a los sentimientos. Entonces, mientras que él va madurando y madura y crece como individuo, entonces tenemos que tener claro, y esta es la mejor manera, educarnos es la mejor manera para poder afrontar mejor esta adolescencia. El punto número 3, hablar con nuestros hijos. Hablar con nuestros hijos, yo puse aquí hablar con nuestros hijos antes de que sea tarde. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos que hablar de los tabús. Es muy importante que hablemos de los temas tabú. Las poluciones nocturnas, sobre las menstruaciones. Yo sé que hay muchos papás que entran, no, ¿cómo voy a hablar eso con nuestros hijos? Pero lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es hablar de estos temas con amor. Y en la mejor persona en la que ellos se pueden apoyar es en nosotros. Entonces empecemos ya desde los 10 años para las niñas, que ya empiezan ese desarrollo de senos en algunas, otras se desarrollan ya a los 12 años, en muchas ya viene la menstruación. Es importante que no sea un tema sorpresa para ellos y que ellos ya vayan preparados y digan, bueno, si tengo alguna duda, en vez de ir a YouTube o a Google o preguntarle a mi compañero, prefiero preguntarle a mi mamá y mi papá, que ellos realmente sientan que tienen nuestro apoyo. Aunque nos dé un poco de vergüenza a nosotros, yo pienso que es sumamente importante. Y si es un tema que les cuesta a ustedes un poquito hablar, busquen ayuda. Pediatras, ginecólogos, traten de asesorarse. Mira, quiero hablar de sexo con mi hijo, ¿cómo hago? Quiero hablar de su crecimiento, ¿cómo hago? Entonces, les quiero dar algunas preguntas que pueden hacerles, como: ¿has notado los cambios que tienes en tu cuerpo? ¿Tienes sentimientos o sensaciones extrañas? ¿Sabes? Porque a veces te pones triste o a veces te pones feliz. A mí me pasa mucho de que mis hijas, una de ellas le daba por llorar y a los 5 minutos estaba muerta de la risa porque decía, mamá, no entiendo por qué estoy llorando. Entonces yo le conversaba precisamente este tema: estás llorando porque estás en un cambio hormonal y son esos altos y bajos que hablé en el segundo punto. Entonces, si no estamos educados y no apoyamos a nuestros hijos en estos temas tan fundamentales para el resto de su vida, realmente llamémonos a botón y comencemos a trabajar estos temas. Cuarto punto, pongámonos en el lugar de nuestros hijos, practiquemos la empatía. Fue un tema que hablé en mi live pasado, de la semana pasada. Pongámonos en el zapato del otro, y no solamente con nuestros hijos, con nuestra pareja, con las personas con las que trabajan con nosotros. Demos amor y recibamos amor. Eso es, no quiero extenderme mucho en este tema. Fijémonos, el quinto punto es fijarnos expectativas claras y realistas. ¿A qué me refiero con esto? Si mi hijo no le gusta el fútbol, no lo llevo a jugar fútbol. El hecho de que yo, como papá, no pude jugar fútbol, no es la obligación de mi hijo ser el futbolista que yo quise ser. Seamos conscientes de esto y dejemos de proyectar nuestros deseos en nuestros hijos. Si a mi hijo le gusta el béisbol, lo voy a llevar a jugar béisbol, no fútbol, ¿ok? Esto lo frustra muchísimo a los adolescentes y es el primer botón, por decirlo así, que los pone histéricos. O sea, ¿por qué tengo que ir a fútbol si a mí me gusta el béisbol? Entonces ya ahí es un tema para pelear. Entonces tratemos de sentarnos, hablar con ellos, saber qué es lo que quieren, saber qué expectativas tienen, qué es lo que les preocupa y que ellos sepan qué es lo que nos preocupa a nosotros. Los padres, si como papás tenemos expectativas apropiadas, lo más probable es que no tengamos problemas con nuestros adolescentes y nuestros adolescentes quieran cumplir con esas expectativas. Si yo no tengo expectativas que no son razonables,
él se va a sentir que no nos preocupamos, que no nos interesa y es un tema que duele, ¿ok? Mantenernos en comunicación es el sexto punto. La adolescencia es una etapa en donde experimentamos comportamientos un poco arriesgados, algunos, otros demasiado arriesgados. Entonces volvemos otra vez a los temas tabú. No eludamos los temas relacionados con el sexo, drogas, alcohol y algo que me parece súper importante y que nadie habla, presión social. Sí, señores, la presión social en nuestros adolescentes es lo que más está dañándolos. Es lo que más los empuja a fumar cigarrillos a los 12, 10 años, es lo que más los empuja a perder la virginidad a edades tempranas, es lo que más los empuja a el alcohol. Entonces, por favor, preguntémonos a nuestros hijos, hablemos abiertamente con ellos, tratemos de exponer cuáles son, ¿sabes? Preguntarles cuál es tu curiosidad, qué es lo que quieres aprender. Vamos a hacerlo en un lugar seguro. Háganlo con sus hijos. O sea, si su hijo quiere experimentar estar borracho, ok, está bien. Lo haces conmigo. Busquen la manera de cuidar a su hijo bajo este tema. ¿Por qué quieres estar borracho? ¿Qué buscas tú con eso? Hay veces que se exponen a estas situaciones porque quieren tapar algo que no pueden afrontar. Entonces es muy importante que hagamos esta pregunta. ¿Por qué tú quieres probar eso? ¿Qué quieres llegar? ¿Qué crees que te va a hacer sentir? Empecemos a hacerle ese tipo de preguntas a nuestros hijos para que no vaya a caer en un tema que sea incorrecto. Esa es la realidad. Conozcamos a los amigos de nuestros hijos. Eso es fundamental. Tratemos también de comunicarnos con los papás. Yo no digo que seamos amigos de los papás de nuestros hijos, pero si somos cercanos, yo puedo tener una comunicación abierta con el otro padre y entre todos nos podemos ayudar. Y como comunidad podemos tener un seguimiento de las actividades y sin que nuestros hijos se sientan vigilados, porque entonces vamos a saber que está en la piscina, no sé, de casa de uno, que hay tantos niños, que están tomando Coca-Cola, que está todo bien. Hablemos con los papás de los amigos de nuestros hijos. Es realmente importante y es una gran ayuda para mantenerlos, yo no diría que vigilados, pero mantenerlos en un círculo seguro. Ese es mi aporte. Número 7, identificar las señales de alarma. Ay, este tema es un tema un poco triste, ¿ok? Porque los adolescentes empiezan como ya dije, a presentar cambios normales y durante esta adolescencia algunos cambios pasan a ser muy drásticos y cuando observamos que hay situaciones irregulares, por ejemplo, si nosotros vemos que nuestro adolescente es de sacar buenas notas y de repente de golpe baja su rendimiento y es por un periodo largo, comencemos a fijarnos qué es lo que pasa con el adolescente. A indagar, a preguntar si está todo bien en el colegio, si está todo bien con la profesora. Otro tema que es sumamente importante y que es un tema alarma, o sea, cuando les digo alarma, realmente alármense si esto sucede con sus hijos. El aumento y pérdida de peso. La bulimia, la anorexia es algo que está en la puerta de la casa. Tenemos que estar pendientes de si nuestras niñas se sienten bien con ellas mismas. Es lógico que se sientan extrañas porque ya dejaron de ser esa niña chiquita y pasaron a ser, empiezan a transformarse en adultos, su cerebro crece, las orejas, la nariz, todo el cráneo, el cerebro, o sea, toda la parte del cráneo crece. Ya no es esa cabecita chiquitica, la nariz de botón, como dicen algunos, la boquita mínima. Entonces ellos también ven ese cambio y empiezan a rechazarse a sí mismos. Entonces empecemos aquí veamos aquí, en ese momento, veamos que realmente se está pasando con ellas y con ellos también, porque los varones también lo sufren. Cambios drásticos en la personalidad. Problemas de sueño. Cambios repentinos de amigos.
faltar a clases continuamente. Bueno, eso un poco en Latinoamérica pasa poco porque los llevamos y los traemos, pero son cosas de las que tenemos que estar pendientes. Hablar inclusive, esto es muy importante, hablar o incluso bromear sobre el suicidio. Ojo con estos papás, si nuestros hijos están hablando de suicida o que un amigo se suicidó, vamos a abrir el tema en la mesa en la comida. ¿Qué piensas del suicidio? ¿Por qué tú crees que ese niño se quiso suicidar? ¿Tú serías capaz de hacer algo así? Comencemos a indagar con nuestros hijos qué es lo que piensan. Necesitamos saber qué es lo que piensan para poder tener una conexión mejor con él y poder ser un mejor apoyo para ellos. Indicios de que fuma, por supuesto, bebidas o que consume alcohol. Y, por supuesto, el último punto, problemas con la ley. Número 8. Respetemos la intimidad de nuestros niños, de nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos en esta etapa están en una etapa de que van hacia afuera buscando identificarse con lo que está afuera, que ya no es mamá y papá, pero también necesito mis momentos de intimidad, de que no quiero que me hablen, no quiero que me toquen, no quiero que me miren, necesito tener mi espacio de soledad. Traten de hacer, si comparte cuarto con algún hermano, es importante que él sienta que él tiene un espacio en donde se siente seguro y está bien. Ahora, si ustedes sienten que sus hijos detectan señales en donde los hijos tienen actitudes extrañas o no tengan miedo extrañas o peligrosas, no tengan miedo de romper con esa intimidad y llegar al fondo del problema. Nosotros somos sus padres y tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que pasa. Es muy triste escuchar, y pasó hace ya casi pocos meses, un vecino por donde yo vivo, un muchacho que fue al colegio de mi hija, se suicidó. Simplemente se lanzó por el balcón porque tomó drogas, estaba en una fiesta, nadie sabe lo que pasó, el chico se lanzó. Entonces, por favor, respetemos la intimidad hasta que veamos, si vemos que hay algo extraño o que hay algún problema, entonces entremos en ese espacio privado de ellos. De lo contrario, mantengámonos al margen. ¿Ok? Yo siento que es importante respetar este espacio. Así como tú necesitas tu espacio como adulto, el adolescente también comienza a sentir necesidad de ese espacio. Ok, 9. La 9 es supervisar lo que nuestros hijos ven y leen. Esto suena un poco extraño porque siendo un adolescente se supone que, y más si acabo de hablar de la intimidad, ¿no? Aquí otra vez, no voy a invadir su intimidad, pero sí voy a preguntarle qué estás leyendo. Ah, estás en TikTok. ¿Qué te gusta de TikTok? ¿Y por qué sigues a esos TikTokeros? O no sé cómo se llaman ya. TikTokers, perdón, me equivoqué. ¿Y qué te interesa de ellos? Indaguemos, preguntemos, iniciemos conversaciones con nuestros hijos, que él se sienta cómodo hablándonos, expresándonos, diciéndonos qué es lo que pasa. ¿Ok? Y la 10, establecer normas apropiadas. ¿A qué me refiero con esto? Los límites claros no los va a pasar nadie si están claros. Con nuestros adolescentes tenemos que sentarnos y decir, ¿vas a llegar a las 8 de la noche? Ok. Si te pasas de las 8 de la noche, mañana no sales. Establezcamos límites. Eso es sumamente, y límites claros, que ellos sepan qué es lo que esperamos de ellos y qué es lo que ellos esperan de nosotros, también como papás. Ustedes tienen todo el derecho en decirle a sus hijos, llegas a tal hora y a esa hora tiene que cumplirse. Es sumamente importante cumplir eso porque es parte de un acuerdo que van a hacer ustedes juntos. No impongan, porque lo que me imponen, olvídense. Otra vez vuelvo a entrar en el círculo de la rebeldía. Hablemoslo.
Ok, yo veo que a las 8 no te queda bien llegar, 8:30, 10 de la noche, ¿a qué hora vas a llegar? Ok, a esa hora estás aquí. 15 minutos de retraso lo pueden permitir, pero más de eso no. Y saber cuál va a ser la consecuencia, y una consecuencia que sea lineal. Ok, hoy llegaste tarde, ya sabes que para la próxima no vas a llegar a las 10 de la noche, vas a llegar a las 8 de la noche porque la vez pasada llegaste tarde. Entonces, que ellos vean que se tienen que aprender a regular, a autorregular. Esta autorregulación es sumamente importante porque entonces no son esos caballos desbocados que salen a la vida. Entonces es sumamente importante que tengamos en cuenta estos 10 puntos. Yo voy a publicar un PDF, una publicación mañana con los 10 puntos, así los tienen. Si quieren los puedes guardar en el live. Instagram tiene también para guardar y Facebook creo que también tiene para guardar las publicaciones. Entonces, bueno, a medida que veamos que avancen nuestros hijos la adolescencia, vamos a ir notando que estos altos y bajos y estas rebeldías van disminuyendo. Y tenemos que tener claro que son propios de su etapa y que al final ese joven se va a convertir en un adulto independiente, responsable y comunicativo. Porque la realidad es que a nadie que se lo ama se va a convertir en un delincuente. A alguien que se lo ha criado con amor, con respeto, con límites, esa persona jamás va a ser un delincuente o un drogadicto. Entonces, espero que, bueno, que estos tips los hayan ayudado y recuerden que estamos pasando juntos por esta etapa y también lo superaremos juntos. La adolescencia pasa, como todas las etapas, así que un gusto que estén conmigo. Les mando un beso enorme. Espero que hayan disfrutado este live. Los veo el próximo jueves con el favor de Hashem y cuídense. Besos.